Y aquí en un ambiente natural estamos este día saludando a toda la audiencia de Radio Advenimiento y Advenimiento TV, como también a todos los hermanos que están en algún lugar del mundo siguiéndonos por el internet. Nos encontramos una vez más en Shepherd, Texas, donde hemos estado impartiendo los estudios anteriores. El lugar donde por la gracia de Dios estamos levantando lo que llamamos el centro de estilo de vida, la verdad presente. El lugar donde atenderemos personas completamente gratis en algunos casos de enfermedad que puedan presentar y que con fe en el Señor puedan estas personas someterse a la voluntad de Dios y aplicarse los tratamientos que Dios nos ha enseñado. Con su ayuda esto es posible, porque con sus diezmos, ofrendas y donaciones especiales que usted está enviando, esto va caminando. Anhelamos pronto el día cuando usted ya pueda mirar aquí en este lugar el primer edificio levantado. Estoy ansioso porque el condado nos pueda dar el permiso ya para comenzar a construir. Ya sometimos ese permiso, pero estamos esperando que nos dé ya el visto bueno. Pero hermano, mientras tanto va esto arrancando, yo lo quiero animar para que nos siga apoyando con sus diezmos, ofrendas y donaciones especiales, que las siga enviando aquí a nuestro ministerio. ¿Cómo hacerlo? Usted puede ir viendo allí, mientras usted va mirando la lección, que van apareciendo los banners de cómo usted puede enviar esos donativos. Pero si quiere detalles específicos, márqueme al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Todos los días estoy enfatizando esto porque Dios todos los días trabaja y puede tocar el corazón de alguien para que nos ayude. Así que gracias a los que ya el Señor les ha tocado el corazón y están enviando periódicamente esas donaciones. Y a los que lo van a seguir haciendo, pues también que Dios les bendiga grandemente. Estoy con mi hermano Carmelo otra vez y mi hermano Tony para estudiar juntos el tema de hoy. Hermano Carmelo, bienvenido nuevamente. Gracias, es un placer estar aquí con los varones, ¿verdad? En este bello lugar hermoso que el Señor, como que yo lo siento más cerquitas al Señor aquí en la naturaleza. Así es que esperamos, hermanos, que muy pronto este lugar pueda ya quedar realizado precisamente para el servicio y la obra que se necesita. Así es que todos juntos podemos lograrlo con la ayuda de Dios. Que Dios los bendiga. Amén. Hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias, pastor. Y pues mi mente estaba volando cuando estaba usted hablando de la invitación a apoyar. Y yo estaba pensando, cuando veamos y oigamos los primeros testimonios de gente enferma y diga, yo estaba ya desahuciada, y asistí allí por misericordia de Dios, aquí estoy. Amén, primero Dios. Amén. Y la satisfacción de aquellos que entregan su tiempo para ayudar, no por la ganancia de dinero, no, sino por esa satisfacción de que se está haciendo la obra que Cristo hizo. Amén. Cristo no cobraba. No. Cristo no cobraba. Qué hermoso poder ayudar a alguien y tener esa satisfacción. Así es, Amén. así es, así, ese es el sueño, ese es el ideal de hacer las cosas como Cristo las hacía y bueno, Él proveerá, lo tenemos bien claro y Él ya lo demostró. Así que vamos a seguir trabajando en su obra con fe en base a su gran poder que Él ha manifestado. Pero ¿qué les parece si oramos para el estudio de hoy? Hermano Amén. Tony, por favor. Dios santo y poderoso, gracias, Padre, que nos has cuidado en el camino y nos trajiste con bien hasta aquí, hasta donde escuchamos estas aves que nos alegran con sus cantos, nos inspiran, porque son obra de tus manos. Gracias, papito. Este aire que sopla, Padre, también que nos refresca. Tu Santo Espíritu y tus ángeles están aquí con nosotros, Amén. Padre, Gloria inspirándonos, y por eso confiamos que esta escuela sabática va a ser de gran bendición para todos los que escuchen, todos aquellos que vean, y desde ya esperamos firmemente y confiadamente en que tú vas a recibir esa bendición, querido hermano, querida hermana. Sí. En el nombre de Cristo Jesús estamos suplicando, agradeciendo y creyéndolo. Amén. 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 Siempre en el contexto del título, siguiendo hacia Samaria, hoy vamos a mirar cómo este lugar llegó a ser un refugio seguro para la iglesia que estaba siendo perseguida. De manera que vamos de una vez, hermano Carmelo,
¿A dónde fue Felipe como misionero y con qué resultado? ¿Y qué revela esto sobre las almas en lugares que aparentemente son deprimentes? Bueno, para esto vamos a ir a Hechos 8, capítulo 8, versículos del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Ahí podemos ver, hermanos, realmente la obra del Espíritu Santo, que es la que necesitamos hoy en día nosotros aquí como Felipe, ¿verdad? Él se dejó usar, se dejó guiar por el Espíritu Santo y podemos ver realmente estas manifestaciones de cómo la gente era sanada y cómo la gente podía ver el poder de Dios en su siervo y alababa al Señor. Allí, como decía, ¿verdad? El versículo 7, fíjense lo que dice el versículo 7. Dice, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahí podemos ver la obra, como dijo el Señor, ¿verdad? Mayores cosas ustedes van a hacer. Y es lo que estamos viendo, hermano, aquí en estas lecciones. Y es lo que vamos a ver en nuestros días si nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Como ustedes pueden ver, el Felipe que se menciona aquí no es el apóstol, sino el diácono. Alguien que fue llamado también como el primer evangelista, el primer misionero. Interesante a dónde él fue a hacer la obra, a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Recuerden que Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. El reino del sur se le conocía como también el reino de Judá. No se llevaban bien los del norte con los del sur. Había rivalidad entre Samaria y Jerusalén por asuntos de adoración. Sin embargo, aunque había esa rivalidad, sabiamente Jesús había preparado el terreno anteriormente allí en Samaria. ¿Se recuerdan? Cuando una sola mujer junto al pozo le escuchó y ésta trajo a muchos de la ciudad para que vinieran a oír a Cristo. Sabiamente el terreno había quedado preparado, de manera que ahora acogía Samaria a los que huían de allá de Jerusalén. Huían de los judíos fanáticos de su religión. Allí, hermanos, en Samaria, encontraron este refugio seguro. Pero interesante, hermanos, cómo se cumple aquí aquello que dice el versículo de la palabra de Dios, que echa tu pan sobre las aguas, que al fin de muchos días lo hallarás. Pues la obra que Jesús hizo en Samaria con aquella mujer, miren ustedes los frutos que está dando ahora. Pues Felipe dice que en Samaria predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿Qué les parece? Escuchaba atentamente. Hermanos, no es otra cosa esto que abrazar aquel mensaje. Las maravillas que hacía Felipe, las señales. Sacaba demonios. Tremendo. Paralíticos eran sanados. Cojos eran sanados. Y dice que había gran gozo en aquella ciudad. No cabe duda de que el pan que fue echado sobre las aguas, ahora miren, se está encontrando. Amén. Y Samaria se está constituyendo en el lugar de refugio seguro para la iglesia cristiana que está siendo perseguida. Qué sabio fue Jesús al quedarse aquel día junto al pozo. Ay, hermanos, vamos a ver el don profético, hermano Tony, cómo nos ayuda más a comprender lo que estaba sucediendo ahí. Sí, vamos a leer dos citas, una en el Deseo de todas las gentes, la página 452, y la otra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la página 88. Y dice así: la visita del Salvador mismo a Samaria y más tarde la alabanza al buen samaritano y el gozo agradecido del leproso samaritano, quien de entre 10 fue el único que volvió para dar gracias a Cristo,
fueron hechos de mucho significado para los discípulos. La lección penetró profundamente en el corazón de ellos. Al comisionarlos inmediatamente antes de su ascensión, Jesús mencionó a Samaria junto con Jerusalén y Judea como los lugares donde debían predicar primeramente el Evangelio. Su enseñanza los había preparado para cumplir esta comisión. Cuando en el nombre de su Señor, fueron ellos a Samaria, hallaron a la gente lista para recibirlos. Los samaritanos se habían enterado de las palabras de alabanza de Cristo y de sus obras de misericordia en favor de hombres de su nación. Vieron que a pesar del trato rudo que le habían dado, él tenía solamente pensamientos de amor hacia ellos, y sus corazones fueron ganados. Después de su ascensión, dieron la bienvenida a los mensajeros del Salvador, y los discípulos cosecharon una preciosa mies de entre aquellos que habían sido antes sus más acerbos enemigos. Y en Hechos dice: y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos hallaron seguro asilo en Samaria. Aquí vemos cómo el ir a Samaria en ese tiempo, hermanos, no era fácil para los judíos entrar en Samaria. Recordemos lo del buen samaritano, esa parábola que les dijo el Señor. Eran enemigos, por eso no era fácil que fueran para allá. Y esto sirvió de mucho, porque en lo que hizo el Señor narrando la historia de este samaritano, lo que él hizo para con un judío, y luego el leproso, como acabamos de leerlo aquí, que de los 10 leprosos, este fue el único que fue a dar las gracias, y el Señor alabó esa fe de ese hombre y esa humildad. Y todo eso llegó a oídos de los samaritanos. Así es que el corazón de ellos hacia Cristo Jesús pues estaba ya más abierto. Por lo tanto, cuando los discípulos llegaron allí, los recibieron con agrado y recibieron la palabra también que llevaban. Pero también esto sirvió, porque dice en Hechos lo que acabamos de leer: y cuando sus discípulos fueron expulsados de Jerusalén, algunos hallaron seguro asilo en él o allí. Entonces sabían los discípulos del Señor que allí no iban a perseguirlos fácilmente. ¿Por qué? Porque los tenían por personas no agradables y menores que ellos. Eran racistas, en otras palabras. Pero aquí también me llama la atención lo que dice aquí. Dice, los samaritanos se habían enterado de las palabras de alabanza de Cristo y de sus obras de misericordia en favor de hombres de su nación. Y luego miren lo que dice: vieron que a pesar del trato rudo que le habían dado. ¿Cuándo fue ese trato rudo? Cuando no lo recibieron, que dice Juan, y que quién fue, Jacobo, Andrés, dice: ¿quiere Señor que demandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Le dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu sois. O sea, que el Señor no se ofendió porque no lo hayan recibido. Y dice que a pesar de ese trato rudo, el Señor solamente tenía pensamientos de amor hacia ellos, y sus corazones fueron ganados. A veces con tu enemigo, con aquel que no te quiere, que te ha hecho mal, cuando tú tienes la oportunidad de ayudarle y lo haces, rompes ese corazón de piedra o rompes esas cadenas de enemistad y lo ganas para ser un amigo. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando Él dijo: fórzalos a entrar, cuando le dijo a sus discípulos: fórzalos a entrar, o al siervo, no se está diciendo oblígalos a la fuerza, no, sino con tus actos de amor los vas a obligar a entrar al camino. Un comentario, claro. Un comentario sobre lo que está diciendo el hermano Tony. Me estaba llegando a mi mente en los tiempos
cuando les dio permiso, o ya el rey Darío, ¿verdad? Los dejó que fueran por edicto del rey Ciro. Entonces vemos ahí que hubo un problema muy grande cuando estos exiliados llegaron a Jerusalén y estaban empezando a reparar tanto el muro, todo allí, después el templo. Vemos que los samaritanos, ¿verdad?, les hicieron la vida imposible. Los samaritanos querían allí a fuerzas. Ahí nos dice la sierva del Señor que estos samaritanos querían nomás como ayudarles, ¿verdad?, para que ellos también tuvieran en cuenta, ¿verdad?, y fueran también de ellos que pudieran ayudarles. Pero vemos que los samaritanos ya traían una doctrina, ya traían un criterio muy diferente, porque eran idólatras. Entonces vemos que en esos tiempos de Ageo, ¿verdad?, fue cuando pasó todas estas cosas. Pero vemos que desde entonces ya la diferencia que había entre judíos y samaritanos era bien marcada. Por eso los judíos en aquel entonces, ¿verdad?, rodeaban Samaria para no cruzar por allí, por no tener problemas. Entonces vemos, hermanos, que el Señor cómo dirige todas las cosas. El Señor preparó desde su estancia que llegó allá a Samaria, al pozo de Jacob, y empezó a hablar, y la mujer, ¿verdad?, empezó a también hablarles del Salvador. Entonces vemos que preparó la entrada para estos discípulos, porque aquí vemos a Felipe yendo ahí a Samaria, y cómo, ¿verdad?, la obra allí creció y estuvieron con una seguridad más completa. Nosotros también tendremos lugar seguro cuando nos llegue el momento de persecución, cuando nos llegue el momento de problemas. También tendremos seguros en partes que ni siquiera nos imaginamos. Así es que, hermanos, adelante. Pero según la historia, un bautismo inusual ocurrió en ese lugar. ¿De qué bautismo estamos hablando, hermano Tony? Bueno, nos lo va a aclarar en el libro de los Hechos, el capítulo 8 del 9 al 13. En Hechos de los Apóstoles del 9 al 13 dice así la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ese es el bautismo que menciona aquí, un bautismo inusual. Porque todos los que llegaban eran gente común, pero este era un mago, alguien que profesaba ser hasta algo grande, y lo tenían como un siervo de Dios, porque es lo que dice aquí, que lo creían que era el gran poder de Dios. Y cuando él vio el evangelio, cuando él escuchó el evangelio que traía este siervo de Dios, y ver los milagros que se hacían, dice que él estaba atónito. Él creyó también y se bautizó. Más adelante vamos a ver ese bautizo. A lo mejor fue sincero al comienzo, pero no quiero adelantarme, sino que la palabra de Dios tiene poder. Por eso debemos de hablarla sin ningún temor. Amén. Ni a quien sea, hermano. Ni a quien sea el más perverso o el más mansito. Si Dios lo pone delante de ti, háblala sin temor, porque Amén. La palabra de Dios tiene poder para convencer. Amén. Aquí nosotros vemos que el mago, que anteriormente había con su magia, con sus milagros, con sus señales, dejado atónita a la gente, aquí nosotros vemos que los papeles se han invertido y el atónito es él. Porque ve en Felipe a alguien que tiene un poder superior al de él. De manera que él es impresionado, es tocado. Y dice: yo también quiero ser bautizado. Y se bautiza igual que todos. Por lo que viene después en la historia, nosotros sabemos que este es un hombre que solo nació del agua, pero no nació del Espíritu.
Aquí, hermanos, nosotros miramos, es un bautismo inusual, porque estamos hablando que es un hombre importante. Primeramente, este es un hombre que se está haciendo pasar como el Mesías. En aquellos tiempos, cuando se anhelaba que el Mesías llegara, cualquiera pues se hacía pasar por un impostor y se declaraba como tal. Simón el mago no fue la excepción. Hacía tantas maravillas, hacía tantas señales que la gente decía, este es el gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque él llamaba la atención de la gente hacia sí mismo. Pero aparece Felipe predicando a Jesucristo, llamando la atención de la gente no hacia él, sino a Cristo, y haciendo maravillas en nombre de Cristo. Y la gente sabe que Cristo ya murió, pero vivo desde los cielos, hace estas grandes maravillas a través del Espíritu Santo. Y entonces la gente cree en el mensaje de Felipe, cree a Jesucristo. Y lo inusual es que hasta el mago, hasta el falso Mesías llamado Simón, hasta ese dice, yo también quiero ser bautizado. Vamos a mirar, hermano Carmelo, el don profético, cómo nos habla acerca de esto. Bueno, aquí nos lo dice en el Conflicto de los Siglos, página 505. Dice, se representa uno generalmente a aquellos endemoniados como sometidos a grandes padecimientos. Sin embargo, había excepciones a esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se sometían voluntariamente a la influencia satánica. Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los demonios. A esta categoría pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación, como los magos Simón y Elimas y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipos. Aquí estamos viendo, hermanos, como hoy en día, ¿verdad?, los curanderos, las personas aquellas que leen las cartas, los que en esos, no están directamente, ¿verdad?, con Satanás, aunque todo aquello que es aparte, ¿verdad?, de las cosas de Dios es satánico. Estas personas tenían una parte muy especial. Por ejemplo, no hablaban o no ponían a Satanás por delante como, ¿verdad?, su representante. Pero vemos aquí, por ejemplo, esta mujer que siguió a Pablo por varios días y a Silas. Podemos ver que ella, por las palabras que hablaban ellos y lo que hacían, decía ella, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. En otras palabras, ella no conjuraba o no se hacía como, por ejemplo, los ángeles malos, ¿verdad?, los demonios, que en aquellos endemoniados estaban con ellos, ¿verdad? Entonces, esto era una forma diferente y es la forma en que mucha gente es desviada también por esto, porque el mismo demonio dice por allá en 2 de Tesalonicenses que harán prodigios, hará milagros, ¿verdad? Y la gente va a creer que son milagros que vienen de Dios, que vienen sanidades de Dios, pero es el enemigo que va a hacerse aparecer como Cristo al hablar en una forma bondadosa, en una forma, pero fuera de los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué una persona como Simón, que había engañado ya a tanta gente, ahora se bautiza y dice que estaba siempre con Felipe? ¿Qué es lo que pretende al estar siempre con Felipe y quedar atónito ante las maravillas que Felipe hace? Sin duda mañana vamos a mirar realmente qué había de fondo. Pero ¿qué le parece, hermano Carmelo, si nos vamos a ver en cómo es tan exitosa la obra ahí en Samaria que hasta se requiere que vayan Pedro y Juan a ayudar a Felipe? Bueno, vamos aquí otra vez a la palabra del Señor en Hechos 8, 14 al 17. Estamos en el mismo capítulo, ¿verdad? Pero ahora vamos los versos del 14 al 17. Dice así. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a ella a Pedro y a Juan.
los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Yo creo que está de más hablar, ¿verdad? Ya nos lo está diciendo ahí esta obra donde se requería la presencia de ayuda más idónea, o sea, ayuda de los apóstoles, porque podemos estar leyendo que Felipe estaba solo allí, entonces ya Pedro y Juan fueron allá en ayuda y pudimos ver, ¿verdad?, en los bautismos que se hicieron allí. Sin duda, ahora Pedro y Juan ya miraron que los límites ya no existen más. Aquello de que no vayan a otros lugares, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sin duda eso ya no existe más, ese mandato. Ahora vayan por todas partes, séanme testigos. Ellos ven el cumplimiento de esto que está ocurriendo en Samaria, ven el cumplimiento de las palabras de Cristo, que después de Jerusalén serían testigos en otros lugares, de manera que van y se unen a ser partícipes de la cosecha que se está haciendo allí. Van para también ellos orar para que el Espíritu Santo descienda. Para cerrar, hermano Tony, si lee la nota final del don profético. Sí, hay un comentario pequeño en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 65, que citando precisamente a Hechos 8:17, que ya fue leído, dice: el Espíritu de Dios estaba a la espera de iluminar a las almas y convertirlas a la verdad. Amén. El Espíritu Santo estaba a la espera de iluminar a las almas y convertirlas a la verdad. Esto, hermanos, nosotros podemos estar llenos de conocimiento, de sabernos la Biblia de memoria, del Génesis al Apocalipsis, y sin embargo no estar convertidos a la verdad. Y estar convertidos a la verdad es tener una fe en Cristo Jesús firme. Y lo que sigue es una obediencia a lo que Él nos manda. Y como resultado también el Espíritu Santo está deseoso de estar no con nosotros, sino en nosotros. Amén. Y los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso, cuando sucedió esto, que fueron los apóstoles a Samaria, dice que les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. La palabra de Dios se aumentaba y también la membresía crecía. ¿Qué es lo que nos hace falta? Consagrarnos, hermanos. Amén. Consagrarnos. Un punto aquí que quiero también destacar es que los discípulos, ellos no concedieron el Espíritu Santo, sino que ellos oraron a Dios porque el Espíritu Santo viniera. Amén. Claramente dice el verso 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Yo no le puedo dar el Espíritu Santo al hermano Carmelo. El hermano Carmelo no se lo puede dar a nadie más. El hermano Carmelo solo puede orar para que Dios, que es el soberano, decida si otorga o no el Espíritu Santo. Amén. Y es en este punto, hermanos, donde también cabe destacar los requisitos para que esto suceda. Miren ustedes, los samaritanos hicieron primeramente su confesión pública de fe bautizándose. Luego los discípulos oran para que el Espíritu Santo sea dado a ellos. Y después de haber orado, imponen las manos. De esas tres maneras, estas personas ahora reciben el Espíritu Santo. Y esto demuestra que ellos habían sido solamente bautizados, o mejor dicho, nacidos del agua. Y aquí ustedes pueden ver lo esencial que es no solamente, hermanos, nacer del agua, sino también nacer del Espíritu. Amén. No estaban completos. Y allí es donde Simón el mago empezaba a ver que aquí había algo más que solo bautizarse. Y ya mañana vamos a ver qué fue lo que lo tentó a él, porque él miró que se estaba también otorgando por oración ese poder. Solamente que
es tan insensato que no ve de que eso solo puede venir como resultado de la oración, no porque los apóstoles lo den. Hermanos y hermanas, yo creo que para cerrar, sería bueno que nosotros nos preguntemos si también hemos recibido o no el Espíritu Santo. Y no necesariamente debemos contestarlo basados en que si hablo en lenguas o no, si hago milagros o no, sino, hermanos, basados en los frutos que damos, si son de la carne o son del Espíritu. El Espíritu Santo se manifiesta de maneras maravillosas, no solamente porque alguien hable en otro idioma o porque alguien haga milagros, sino también por la forma en cómo vive. Ustedes han leído ya de los frutos del Espíritu Santo. La persona que los tiene, no cabe duda de que no solo ha sido bautizado del agua, sino que también ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Es aquí donde yo creo, hermanos, que debemos orar para decirle al Señor, como a los samaritanos, también danos a nosotros tu Santo Espíritu. Hay que orar por esto, hermanos. Amén. El Espíritu Santo solo fue dado a los samaritanos cuando se oró por eso. ¿Oras tú por eso? ¿Oras tú porque el Espíritu Santo venga a tu vida? Tú que ya te bautizaste y no sientes ningún cambio, tú que sigues haciendo lo mismo después de bautizado, ¿no crees que necesitas desesperadamente orar para que el Espíritu Santo venga a tu vida? Yo creo que este es un buen momento para hacerlo. Amén. ¿Qué les parece si nos arrodillamos y oramos por eso? Amén. Padre nuestro que esté en el cielo, gracias por enseñarnos tanto en su palabra y mirar cómo de este lugar que fue un nuevo refugio seguro como es Samaria, oh Padre, ha brotado aquí, Señor, una respuesta favorable a su mensaje. La gente lo ha abrazado, la gente lo ha recibido de buena gana y su espíritu se ha manifestado, porque sin duda la sinceridad de esta gente amerita que tu espíritu venga a ellos. Sí, oh Padre, nosotros te rogamos que nos concedas el privilegio, al igual que los de Samaria, que también nos des tu Espíritu Santo. Amén, sí, por supuesto, de buena gana también debemos de recibir la palabra como ellos. De buena gana debemos de recibirte todos los días como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y Padre, aquí estamos pidiéndote que nos des este privilegio. Pon tu Espíritu en nosotros. Amén. De manera que vivamos, Señor, conforme al Espíritu. Y así, Padre, nos gocemos como sin duda los samaritanos se gozaron. Padre, te rogamos que así como proveíste de Samaria para refugio de tu iglesia, de la misma manera proveas también de un refugio para nosotros en los momentos difíciles. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Concédenos tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.